Buenas tardes. El día de hoy estaré hablando acerca de las cuatro lecturas de la fase 1. Soy la alumna María Fernanda Cervantes Salgado. Como una pequeña introducción, se realizaron cuatro lecturas que permiten comprender de una manera más profunda la historia de América y América Latina, especialmente desde una mirada crítica y diferente a la versión tradicional. A través de estos textos se analizaron temas como la descolonización, la historia, la era del imperio, las guerras de independencia y las relaciones internacionales de México en el siglo XIX. Estas lecturas ayudan a reflexionar sobre cómo se formaron los estados latinoamericanos, las distintas formas de dependencia que continuaron después de la independencia y la importancia de reconocer otras voces históricas que por mucho tiempo fueron ignoradas. El primer tema es la nueva historia descolonizada de América. Este texto habla sobre cómo los nuevos descubrimientos científicos están combinando la manera en que entendemos la historia del continente americano. La idea principal es que la historia tradicional estaba incompleta y dominada por una versión europea y ahora se busca una interpretación más justa. Antes se creía que América era un continente poco poblado, atrasado y sin grandes civilizaciones antes de 1492. Sin embargo, las investigaciones recientes en arqueología, genética y otras ciencias muestran que el poblamiento de América es mucho más antiguo de lo que se pensaba. Existieron sociedades complejas y organizaron durante miles de años. Esto significa que América debe verse como un centro importante de civilizaciones humanas. Ahora, una crítica al eurocentrismo. Es que la idea es que Europa es el centro de la civilización, sus modelos culturales e históricos son superiores, los pueblos americanos eran inferiores o salvajes. Según los autores, esta visión sirvió para justificar la conquista y la colonización y todavía influye en la educación y la forma en que se cuenta la historia. Los nuevos estudios permiten reconocer la antigüedad real de los pueblos americanos, valorar sus conocimientos, organización social y cultural. Entendemos que la historia mundial no gira alrededor de Europa. Por eso es necesario reescribir la historia de América desde una perspectiva más amplia. El propósito es construir una historia descolonizada, es decir, libre de la mirada colonial europea, que reconozca el valor de las culturas indígenas, que ayude a reflexionar sobre el presente y el futuro de América Latina. Para concluir, la historia tradicional de América estaba sesgada y limitada. Los nuevos descubrimientos muestran un poco, muestran un pasado más antiguo, complejo y valioso. Por eso es importante construir una historia descolonizada de América, que reconozca la diversidad y la importancia de su civilizaciones originarias. La historia de América, como siguiente tema es la historia de América Latina por Edwin Wilson. La historia de América Latina ha sido un proceso largo de encuentros culturales, conflictos políticos y muchos cambios sociales que han dado forma a la región que conocemos actualmente. Para empezar, el libro busca explicar de forma general cómo se fue desarrollando la historia del continente, relacionando lo que pasaba en cada época con la cultura y la forma de pensar de las personas. Es decir, trata de ayudarnos a entender cómo se formó la identidad latinoamericana con el tiempo. Luego, al final de la Edad Media, los países europeos querían encontrar nuevas rutas hacia Asia para conseguir riquezas como especias y oro. Portugal empezó a explorar por África y desarrolló el comercio de oro, esclavas y azúcar. En este contexto apareció la idea de Cristóbal Colón de viajar hacia el oeste para llegar a Asia. Después, en 1492, Colón cruzó el Océano Atlántico y llegó al Caribe pensando que había llegado a Asia. Ahí encontró pueblos indígenas con culturas diferentes y también vio que el territorio tenía muchas riquezas. Este momento marcó el inicio de la colonización de Europa en América y la creación de nuevas sociedades. Con el paso del tiempo se formaron sociedades mezcladas entre indígenas y europeos. En el siglo XIX ocurrieron las independencias y surgieron conflictos políticos como debía gobernarse cada país. En el siglo XX hubo revoluciones, dictaduras, nacionalismo y proceso de modernización. Y hoy en día América Latina sigue cambiando por la globalización y las reformas económicas. Ahora,
Las guerras de independencia y el nacimiento de los Estados-nación americanos, una reconsideración. Primero, estas guerras no deben entenderse como luchas nacionales contra España. En realidad fueron procesos políticos complejos que ocurrieron debido a la crisis de la monarquía española. Segundo, las naciones latinoamericanas no existían antes de las guerras, más bien surgieron como resultado de los conflictos, los cambios políticos y la búsqueda de nuevas formas de gobierno. Muchos de estos enfrentamientos pueden verse como guerras civiles dentro del mundo hispánico y no únicamente como una lucha entre colonias oprimidas y una metrópoli. Además, las independencias formaron parte de un proceso más amplio a nivel atlántico y global, por lo que no pueden entenderse solo como historias nacionales aisladas. Por último, la creación de Estados-nación independientemente no era el único resultado posible. También pudieron existir otras formas políticas, como monarquías o comunidades políticas diferentes. Las independencias latinoamericanas fueron un proceso histórico complejo en los que las naciones y los estados surgieron después de la crisis del Imperio Español y no antes. Por último, las relaciones internacionales de México en el siglo XIX, de la independencia formal a la actualización de la dependencia. Voy a hablar sobre política exterior de México durante el siglo XIX, desde la independencia hasta la Constitución de 1917. El texto explica que la formación del Estado mexicano estuvo muy influida por la situación económica, de que desarrolló dentro de un capitalismo dependiente. Esto limitó sus decisiones tanto en el interior del país como en sus relaciones con otras naciones. Además, se señala que aunque México logra la independencia política, en realidad pasó de una independencia solo formal a una nueva forma de dependencia. Esta condición marcó la manera en que el país se relacionó con el mundo durante este periodo de la historia. La política exterior de México en el siglo XIX no puede entenderse sin considerar su contexto económico y político interno, así como su posición de dependencia en el sistema internacional. Eh, las relaciones internacionales en México empezaron a surgir en el Porfiriato, en el que empezó a buscar em, mm, inversión extranjera y con Bretaña, Europa y Estados Unidos. Por último, mi reflexión fue, después de leer los cuatro textos de la fase uno, comprendí que la historia de América Latina y América no puede entenderse solo desde la versión tradicional que muchas veces aprendemos en la escuela. La idea de una historia descolonizada me hizo reflexionar sobre cómo los pueblos originarios, sus luchas y sus formas de ver el mundo han sido ignorados o minimizados. También entendí que la era del imperio y los procesos de independencia no significaron una libertad completa, sino que en muchos casos cambiaron las formas de dependencia política, económica y social. Además, las guerras de independencia y la formación de Estados-nación muestran que la construcción de los países fue un proceso complejo y lleno de conflictos internos y externos. En el caso de México, sus relaciones internacionales en el siglo XIX evidencian que aunque se logró la independencia formal, continuaron existiendo presiones y dependencias en otras potencias. En conjunto, estas lecturas me ayudaron a ver la historia desde una perspectiva más crítica, entendiendo que el pasado sigue influyendo en la realidad actual de América Latina y en los desafíos que todavía enfrentan sus sociedades. Y estas fueron mis referencias. Muchas gracias. ¿Ya?